Seguimos en la mesa de este jueves 26 de julio de 2018. Estamos con Hernán Bonilla, Esteban Valenti. Está con nosotros Lucio Cáceres y también Eduardo de León. Me distrajeron. ¿Qué estaban cuchicheando acá? Sobre el cambio climático. ¿Cambio climático? Yo vi una foto de la selección francesa y de la selección francesa anterior que ganó otro campeonato, decía los efectos del cambio climático. Cambio climático, un gran tema, un gran tema. Gran tema. Yo estoy trabajando, haciendo algunas cosas en el Caribe, y los modelos de cambio climático, por ejemplo, en el caso de la isla de Curazao, la refinería, que es el que genera la mitad del producto bruto, queda bajo agua. Queda bajo agua. Sí, el aeropuerto queda bajo agua. ¿Qué tal? Lo bueno Segundo es que también tema. va a quedar bajo agua la casa de Trump. También. Pero... Segundo tema. La Alianza del Pacífico y el Mercosur firmaron este martes una declaración y un plan de acción conjunto para facilitar el comercio y la integración entre los dos bloques. Durante una cumbre que tuvo lugar en Puerto Vallarta, México, los jefes de Estado de los países que integran esos tratados acordaron impulsar el comercio de bienes, la internacionalización de pequeñas y medianas empresas y además fomentar la economía del conocimiento. El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, que concurrió como presidente pro tempore del Mercosur, pidió bajar a tierra los acuerdos que se logran en este tipo de encuentros. Y en lo que a la integración refiere, persiguiendo una perfección inalcanzable, hemos perdido oportunidades para alcanzar la mejor integración posible. El presente es nuestra hora de la verdad. ¿Tú querías empezar con ese tema, Eduardo? Sí, dale. Pueden ser dos. Bueno, lo primero es que me parece magnífico este encuentro. El presidente Vázquez fue con una posición muy clara de parte de Uruguay, construir una hoja de ruta concreta que no incluye solo los aspectos comerciales, sino también aspectos pararancelarios, de facilitación del comercio, de trámites administrativos entre la Alianza para el Pacífico, es decir, Colombia, Perú y Chile, y el Mercosur. Pero a mí me gustaría ubicar este encuentro, este proceso, primero a la luz del excelente, yo creo, me han dicho que está siendo estudiado como un modelo, Tratado de Libre Comercio de nueva generación, no es un TLC, que ese sí es un tratado de nueva generación que firmó Uruguay con Chile, que excluyó de las negociaciones a las comunicaciones, a los derechos de autor, a la propiedad intelectual, por los procesos de concentración que facilitaban los TLC que se venían firmando. Entonces, excelente. Sí, muy enfático en el elogio a un tratado que dentro del propio Frente Amplio fue muy difícil. Sí, pero ahora, quisiera decir tres cosas. Primero, estamos en crisis, el globalismo liberal está en crisis, el multilateralismo, lo que se llama, a partir de la ronda de Doha, está trancado, el comercio mundial está estancado. Lo segundo es, se acabó la ola de TLCs, no hay más TLCs promovidos por Estados Unidos. Lo tercero es, se hundió el Tratado del Pacífico, con la presencia que tenía la presencia de Estados Unidos como la presencia estelar, o está en crisis por lo menos, y desapareció el tratado, la posibilidad de un tratado entre Estados Unidos y Europa. Por el contrario, lo que tenemos es un renacimiento proteccionista, impulsado claramente por Estados Unidos, por Trump, pero que incluye a las grandes potencias y a un proceso de represalias recíprocas. Yo creo que, ¿qué es lo que tiene que hacer un pequeño país como Uruguay? Bueno, tres cosas. Lo primero, el libre comercio para un país pequeño por razones de escala es casi un elemento de sobrevivencia, es como el aire para respirar. Segundo, asegurar la creación de valor en los procesos de comercio internacional, tener un fuerte activismo para horadar las murallas de aranceles que se levantan en algunos países y proteger a través de mecanismos innovadores los sectores que agregan valor y que generan I+D, investigación y desarrollo.
Hernán, tú has estado metido en estos temas esta semana, ¿no? Sí, yo aprovecho para recomendarle a la audiencia que escuche la entrevista que se le hizo Emiliano a Andrés Rebolledo el martes sobre estos temas. Rebolledo fue el negociador del TLC con nuestro país por parte de Chile. Exacto. Es un hombre que tiene 20 años de experiencia en la Dirección de Comercio, negoció además otro montón de tratados y creo que dijo cosas bien interesantes. Es una entrevista que vale la pena repasar. Sí, un hombre vinculado a los gobiernos de la concertación en Chile, ¿no? Sí, hombre del Partido Socialista de Chile. Y realmente creo que nos dio una visión desde el lado chileno de cómo negociamos nosotros y cuál es la estrategia de Uruguay, que es bien interesante para repasar. Está disponible en la web de la radio. Gracias por el aviso. Sí. Sigamos. Y creo que yo estoy de acuerdo con lo que venía diciendo. Creo que hay una... En particular, Rebolledo explica muy bien qué es la Alianza del Pacífico, ¿no? Su singularidad como acuerdo, ¿no? Claro. Que además yo creo, me parece positivo el acercamiento del Mercosur a la Alianza del Pacífico. Creo que sería bueno que hubiera un acuerdo. Pero además me parece que es el modelo hacia el que debería ir el Mercosur. Un acuerdo que pase a ser mucho más liviano institucionalmente de lo que es hoy el Mercosur, que se flexibilice, que se saque, que cada país pueda seguir en cierto grado una estrategia independiente, porque al final siempre hay distintos intereses, y al haber intereses tan divergentes entre Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, es muy difícil lograr, somos 4 y es muy difícil lograr los consensos necesarios para hacer lo que lógicamente pueden ser intereses distintos. Además, la Alianza del Pacífico en pocos años ha logrado, desde el punto de vista incluso de la liberación del comercio interno, avances mucho más importantes que el Mercosur en más de 20 años. Y creo que la estructura del Mercosur, el modelo Mercosur es antiguo, o sea que es de modé para el mundo que vivimos. Y es necesario ir hacia una cosa mucho más flexible, más liviana, pero que se cumple, que funcione. Porque el Mercosur es una farsa hoy en día. Existe un montón de disposiciones que no se cumplen, ni la relación externo común, ni la negociación conjunta, ni la coordinación de la inserción, nada. Entonces, lo único que es interesante esa visión que apareció en algunos de los discursos ahora, ¿no? Estamos atrapados por una estructura que inventamos en su momento y que ya no tiene sentido o que ha quedado obsoleta, ¿verdad? Claro. Que no se adapta a las nuevas circunstancias, ¿no? Sí, pero no podemos zafar de ella. Claro, que no quiere decir que en su momento estuviera mal, quiere decir que hoy la realidad es distinta y requiere otras cosas. La otra es, yo en general estoy de acuerdo con todo lo que dijo Tabaré Vázquez en la cumbre, en general estoy de acuerdo con todo lo que dice el canciller Nino Boa, pero después el gobierno no avanza, ¿no? Y el acercamiento, los tratados, se anuncia tratado de libre comercio con China, vamos a negociar, y al final, cri-cri, no queda concreciones en avance de la inserción internacional de Uruguay, nada. Bueno, a mí primero me gustaría una reflexión. Estas reuniones, Puerto Vallarta y todas las anteriores, siempre en lugares lindos, ¿no? Atractivos. Son, para mi modo de ver, la cosa más inútil que hay. La verdad que pensemos, el comercio intrarregional de América Latina y el Caribe es el 10% del comercio de la región. O sea, el 90% es hacia afuera de la región. 50% Asia, 20% a Estados Unidos y 14% a Europa. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del Mercosur y la Alianza del Pacífico estamos hablando del 10%. A mí me pareció que lo de Chile fue interesante porque la verdad que yo aspiraría a hacer tratado de libre comercio con gente, con países que sean, digamos, referentes importantes referentes. Creo que Chile hoy en día es un referente muy importante en América. La verdad que me parece, y está muy bien, digo, ya se sabe lo que dijo Vázquez, es lo cepalino, los cepalinos, sí, hay que profundizar la integración y tenemos que orientar la economía a una mayor industrialización y a una mayor, al mundo de las tecnologías,
porque es el lugar que le corresponde a América dentro del concierto mundial. Está bien, me parece bien, es una buena, digamos, aspiración, pero la verdad es que estamos hablando del tema del 10% del comercio. A mí me parece que sería más importante estar mirando el 90%. Creo que obtendría más resultados. Bueno, hay veces que los cepalinos se transforman en revolucionarios. Hoy en día, por lo menos para la izquierda uruguaya, los cepalinos medio revolucionarios, porque hemos retrocedido a épocas absolutamente anteriores. Fíjese que en Cuba están cambiando la Constitución para incorporar nada menos que el tema de la propiedad mixta, de las inversiones extranjeras, etcétera, y acá todavía el modelo esencial para alguna gente, no para el gobierno, hubiera sido cuanto más estatización, más cerca de la meta estamos. Yo quiero agregar, yo estoy de acuerdo con la posición de Vázquez, es decir, las reuniones hay que hacerlas, desgraciadamente no hay más que remedio. Y además, creo que esa definición de que de cosas perfectas no van a salir, es así, es rigurosamente así. Ahora, lo que ha cambiado es el tema de que la situación mundial es de guerra comercial. Le llaman con eufemismo en el FMI, en alguna cosa, simplemente en cualquier otro momento de la historia mundial, esto sería una guerra comercial. Llámenle, pongámoslos, bueno, que estamos en vísperas de un proceso de entorpecimiento del comercio y se están tirando cañonazos con cañones acorazados. Ahora, ¿qué pasa? Ojo que todo el mundo se está avivando. Hay reunión del BRICS, es decir, de los países que encabeza Brasil como nombre, pero donde los acuerdos ahí se van a hacer para enfrentar el tema de Estados Unidos. Se van a hacer. Ya hoy hay un menú de acuerdos en el BRICS. Porque si Brasil decide hacer acuerdos en el BRICS... BRICS incluye a China, ¿no? Obvio. Obvio no, por la duda, India, porque capaz que el oyente Brasil, se perdió con las Sudáfrica, China y casi nada. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Casi nada. Pero yo quiero decir una cosa. Si Brasil se le ocurre hacer acuerdo y puede hacerlo, los va a hacer, por afuera del Mercosur, los va a hacer. Entonces nosotros tenemos que encontrar caminos. A ver, lo primero que tenemos que hacer es que adentro no puede haber una especie de freno a todo que impida al gobierno actuar, porque nos va la vida. Nos va la vida, es decir, con el argumento de tenemos que agregarle valor. A la carne nosotros no la vamos a transformar en corned beef, vamos a entendernos claro. Y la carne va a seguir siendo el principal y más desarrollado producto de exportación. Y hay otra serie de cosas donde el Uruguay tiene una serie de limitaciones. Hay otras que no. Por ejemplo, el Uruguay es el país que exporta $330 por habitante de tecnología de la información, y en América Latina, y el que no sigue exporta 100. Por lo tanto, tenemos valor agregado. Entonces, yo lo que creo que nosotros estamos en un momento donde, ¿qué es lo que hagamos ahora en materia de comercio internacional? Por ejemplo, con la Alianza para el Pacífico, que tiene una ventaja, sirve para trampolizar, para tirarse sobre la otra parte, que es el 50%. Va a depender una etapa muy larga de la vida del país, porque los que crean que esto de Trump es provisorio, están muy equivocados. Trump refleja una tendencia profunda, social, cultural y económica de la vida norteamericana, que nadie dice que va a terminar en el próximo periodo. Y en este mundo, 6 años, 4 y 2 que faltan, son una eternidad, sobre todo para los que tenemos esa edad. Hernán, un apunte corto. Esto último que decía Esteban me parece que es muy importante. La gran división que hay hoy en el mundo entre los gobiernos y entre los países es entre esta tendencia populista, demagógica, proteccionista, que viene desde la extrema derecha y desde la extrema izquierda, ¿no? Guillermo Moreno, el ex ministro... menos Corea del Norte, que ya está pensando cómo abrir la economía. Acércate al micrófono. O Cuba. ¿Qué pasó? ¿Qué decías? ¿Menos Corea del Norte? Sí, vas a ver lo que vas a ver en Corea del Norte si se cumplen los acuerdos. Es muy gracioso, lo pueden buscar en YouTube, una entrevista a Guillermo Moreno, el ex director de comercio del kirchnerismo, reivindicando que Trump lo copió a él.
y que las ideas que está aplicando Trump son las que aplicaba el kirchnerismo en Argentina, ¿no? Lo cual es cierto. Es cierto. Entonces, me parece que también se ve en el tema de las migraciones, la actitud liberal de algunos gobiernos de algunos países contra la actitud xenófoba, racista de otros gobiernos. Si me permitís una pregunta. Sí, ¿qué ibas a decir, Eduardo? Sí, no, a ver, lo primero es que yo creo que el Frente Amplio en este proceso de debate de los TLCs hizo una maduración interna notable. Bueno, yo lo viví durante meses desde una fuerza política donde todas las semanas se escuchaban expertos y expertas en los temas del comercio internacional contemporáneo. Y el resultado del último plenario no fue una casualidad, fue resultado de un proceso de acumulación respecto del mundo. Segundo, sí, la agenda, en mi opinión. ¿Estás seguro de eso? Porque al mismo tiempo se aprobó un documento con directivas para las futuras negociaciones del gobierno en materia de política, de materia comercial, que marca muchos límites, digamos, ¿no? Me gustaría decir lo segundo. Yo veo en los partidos, en una parte de las oposiciones, una bandera que ya no es posible sostener, que es hagamos TLCs con todo el mundo cuando ya nadie hace TLCs y por el contrario van en la dirección contraria. Y en tercer lugar, bueno, me olvidé del tercer lugar. Mejor, porque así vuelve Hernán, que se había quedado a mitad de camino. Sobre lo de Hernán. Eso que me sobre parece... lo de Hernán, ¿qué ibas a decir? No, claro, yo creo que, estaba leyendo un autor, un internacionalista, que señala que hoy hay 4 posiciones en realidad. Tenemos una posición globalista liberal, que está Davos, el foro de Davos, que está perdiendo. Tenemos una posición antiglobalista de derecha, nacionalista de derecha, populista de derecha. Tenemos un conjunto de posiciones que buscan una globalización con protección de los derechos laborales, con protección del medio ambiente, con preservación de las capacidades tecnológicas potenciales de los países. El TLC con Chile va en esa tercera, y los derechos humanos, en esa tercera dirección, un cosmopolitismo amplio, digamos. Está bien, yo corto un poco más grueso. Creo que hay una sola división, que es todos estamos a favor de los derechos humanos y del medio ambiente. El asunto está en que Trump no. hay, bueno, justamente, China tampoco. pero Trump está del otro lado de la división Putin. que yo digo. Hay, de un lado, esos gobiernos populistas. Los dos temas son comercio y migración. La actitud sobre esos dos temas marcan de qué lado están los gobiernos. Si uno ve, lo preocupante está en que los gobiernos que han tenido actitudes más a favor de la migración, a favor del comercio, como el gobierno de Merkel en Alemania, están pagando costos políticos importantes. Y mientras que parece que está teniendo más rédito político la actitud proteccionista y xenófoba. Esa es la tendencia preocupante. Italia es el ejemplo. También, lo que hay El ejemplo es Italia. la batalla al final, como siempre, es por los buenos y viejos valores liberales. Yo creo que por el socialismo democrático. Es que, bueno, eso sería una buena discusión. Lo bueno es que en esta mesa, que siempre discutimos demasiados temas puntuales, discutamos el tema global del comercio mundial, no a partir solo de esta reunión de Puerto Vallarta, sino de un tema que está cambiando el mundo, pero lo está cambiando filosóficamente, lo está cambiando en la concepción ideológica, lo está entreverando las cosas de una manera. La descripción que vos hacías, hay fuerza, que no sabés dónde ubicarlas, es decir, el esquema clásico no funciona, además, no funciona acá tampoco, porque vos escuchás declaraciones sobre... A ver, Venezuela va a tener 1.000.000% de inflación. Sacale que es totalmente, para algunos es totalmente democrático, enfrenta un golpe de Estado. Pero el 1.000.000% de inflación, ¿qué es? ¿Regalado de qué? 18% de caída del PBI. Sí, pero Entonces, la contracara de eso, Esteban, es que a partir de 2008 lo que explotó en todas partes fue un sentimiento de que la globalización produce inseguridad, produce pérdida de identidad y produce perdedores por todos lados. Por eso hubo un Brexit en Inglaterra, por eso el populismo de derecha crece en los países avanzados. Entonces, que la izquierda se preocupe por preservar ciertas condiciones sociales de progreso y digamos, ir a la globalización todos juntos, desde abajo hacia arriba y desde adentro hacia afuera,
y no desde afuera hacia adentro y desde arriba hacia abajo, a mí me parece muy importante. Sí, pero porque después la discusión acá no es sobre eso. Después a Tony Blair le sucede Salvini, la Liga Norte italiana, la derecha italiana, ¿viste? Porque fueron tan liberales que vino la derecha dura y restableció la rigidez laboral, echaron a los inmigrantes. Y lo van a echar, ¿no? sí. Eric Fromm diría el miedo a la libertad. Miedo ¿no? a la libertad. Estoy de acuerdo.